La lluvia caía con una furia inusual aquella noche en Ciudad de México, borrando rostros, historias y certezas. Nadie imaginaba que, en una acera casi desierta, un gesto mínimo cambiaría el destino de varias vidas. María del Carmen Reyes, una mujer invisible para casi todos, empujaba su carrito de limpieza cuando escuchó un golpe seco y un gemido ahogado. Se detuvo. Dudó. Miró alrededor. Y decidió acercarse. El hombre estaba tendido en el suelo, empapado, con la mirada perdida. Vestía un abrigo caro, pero su rostro estaba pálido, vulnerable, irreconocible. María del Carmen no lo sabía aún, pero ese desconocido era Alejandro Barrenechea, el millonario más temido del país, un nombre susurrado con miedo en oficinas, tribunales y barrios enteros. Un hombre rodeado de poder, secretos y enemigos. Lo que nadie podía prever es que esa noche no solo se cruzarían dos mundos opuestos, sino que se abriría una herida antigua, una verdad enterrada durante décadas. Porque María del Carmen no era solo una limpiadora. Y Alejandro no era solo un millonario sin corazón. Entre ellos había un pasado que aún no recordaban, pero que estaba a punto de despertar. Esta historia no comienza con riqueza ni con miseria, sino con una elección. Una pausa de segundos. Un acto humano frente al miedo. Y desde ese instante, nada volvería a ser igual. La lluvia golpeaba el asfalto como si quisiera romperlo, formando pequeños ríos sucios que corrían por la acera. María del Carmen Reyes apretó el cuello de su chamarra gastada, esa que ya había perdido el color original, y empujó el carrito con escobas, trapos y productos de limpieza. Avanzaba por una calle lateral de Polanco, donde los edificios de vidrio seguían brillando incluso en la oscuridad, como si pertenecieran a otra ciudad, a otro mundo que no era el suyo. A esa hora, nadie la miraba. Nadie la veía. ¿Eso le convenía, o eso creía? Había aprendido a moverse así desde hacía años, silenciosa, invisible, pasando entre los poderosos como una sombra que nadie se molestaba en notar. Para muchos, no era más que parte del paisaje nocturno. Para otros, ni siquiera eso. Entonces lo escuchó. Un sonido seco. Violento. Un golpe contra el suelo. María del Carmen se detuvo en seco. Sus manos se tensaron sobre el mango del carrito. El instinto le gritó que siguiera caminando, que no se metiera en problemas. En esa zona, detenerse podía ser peligroso. Demasiado peligroso para alguien como ella. Miró a ambos lados. Silencio. Solo la lluvia cayendo con fuerza y el zumbido lejano de la ciudad que nunca dormía. Ni un auto, ni una voz, ni una ventana iluminada. Era como si el mundo hubiera decidido desaparecer justo en ese instante. ¿Hola?, preguntó, con la voz temblorosa, sin saber por qué lo hacía. Avanzó un par de pasos, con el corazón golpeándole el pecho. Entonces lo vio. El hombre estaba recostado junto a la acera, medio de lado, con un brazo extendido sobre el pavimento mojado. Respiraba con dificultad, como si cada bocanada de aire le costara un enorme esfuerzo. La sangre se mezclaba con la lluvia en su rostro, dibujando líneas oscuras que bajaban hasta su cuello. Sus ojos estaban entreabiertos, perdidos, sin enfoque. María del Carmen dejó el carrito a un lado y se arrodilló sin pensarlo, ignorando el frío y el agua que empapaban su falda. «Señor, ¿me escucha?», preguntó, acercándose con cautela. El hombre murmuró algo ininteligible. Intentó incorporarse apoyándose en el codo, pero su cuerpo no respondió. Volvió a caer, soltando un gemido ahogado. María del Carmen tragó saliva. No era doctora. No tenía dinero. No tenía poder. Pero tenía manos. Y tenía corazón. Con dedos torpes, buscó su celular viejo, con la pantalla rota y la batería casi agotada. Marcó a emergencias mientras miraba una y otra vez al hombre, temiendo que en cualquier momento dejara de respirar. Mientras esperaba que atendieran la llamada, se quitó el chal que llevaba al cuello y lo colocó con cuidado sobre los hombros del desconocido. «Todo va a estar bien», susurró, más para convencerse a sí misma que a él. «No se duerma, por favor». Los minutos se le hicieron eternos. Cada segundo pesaba como una condena. Cuando finalmente se escuchó la sirena, María del Carmen sintió que las piernas le temblaban. La ambulancia se detuvo bruscamente y dos paramédicos bajaron bajo la lluvia. Al iluminar el rostro del herido, ambos intercambiaron una mirada rápida, tensa, cargada de algo más que sorpresa. «¿Sabe quién es?», preguntó uno de ellos, observándola con atención. María del Carmen negó con la cabeza. «Es Alejandro Barrenechea», respondió el otro en voz baja, casi con respeto, o miedo.
El nombre cayó como un rayo en medio de la noche. María del Carmen sintió que el estómago se le encogía. Barrenechea. El apellido que aparecía en las noticias, en los rumores, en los susurros. El hombre que había arruinado familias enteras, comprado jueces, destruido empresas, hecho desaparecer enemigos sin dejar rastro. El millonario que todos temían, incluso sin conocerlo. Miró de nuevo al hombre inconsciente. No parecía un monstruo. No parecía poderoso. Solo parecía humano. Vulnerable. Frágil. ¿Está segura de que quiere quedarse? Insistió el paramédico. Puede irse. Ya nos encargamos nosotros. María del Carmen dudó apenas un segundo. Sí, dijo finalmente. Me quedaré. Horas después, ya en un hospital privado, María del Carmen esperaba sentada en una silla dura, con las manos entrelazadas y la ropa aún húmeda. Nadie le preguntó quién era. Nadie le ofreció café. Pasó desapercibida incluso allí, rodeada de médicos, enfermeras y hombres trajeados que iban y venían hablando en voz baja. Hasta que un médico se detuvo frente a ella. ¿Sobrevivirá?, informó. Tuvo suerte, alguien llamó a tiempo. María del Carmen asintió, sintiendo un alivio profundo que no sabía explicar. No entendía por qué había hecho lo que hizo. No sabía qué consecuencias tendría. Solo sabía que algo se había movido dentro de ella, algo antiguo, algo que no sentía desde hacía años. No vio cuando, desde el pasillo del fondo, un hombre elegante, de traje oscuro y mirada calculadora, la observaba en silencio. Samuel Ortega, el abogado personal de Alejandro Barrenechea, ya había empezado a hacerse una pregunta peligrosa. ¿Quién era esa mujer? ¿Y qué papel iba a jugar en la vida de su jefe? Porque en el mundo de Alejandro Barrenechea, nada ocurría por casualidad. ¿Te está gustando esta historia hasta ahora? ¿Qué te impactó más de este capítulo? ¿La decisión de María del Carmen de ayudar o el descubrimiento de quién era realmente el desconocido? Si esta historia te está emocionando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. María del Carmen llevaba más de una hora sentada en aquella silla dura del hospital privado, observando el reflejo de las luces blancas sobre el suelo pulido. El reloj de la pared avanzaba con una lentitud cruel. Cada tic-tac parecía recordarle que no pertenecía a ese lugar. Su ropa humilde, aún húmeda por la lluvia, contrastaba con los trajes elegantes y los tacones caros que cruzaban el pasillo sin mirarla. Nadie le preguntó su nombre. Nadie le preguntó por qué estaba allí. Y eso la inquietaba más que cualquier cosa. Desde la puerta de cristal que separaba el área de cuidados intensivos, María del Carmen veía sombras moverse. Sabía que detrás de esas paredes estaba el hombre al que había ayudado, el hombre cuyo nombre pesaba como una sentencia, Alejandro Barrenechea. Intentó no pensar en todo lo que había escuchado sobre él durante años. Historias de negocios turbios, de enemigos silenciados, de empleados despedidos sin explicación. En su barrio, el apellido Barrenechea se pronunciaba en voz baja, como si pudiera escuchar desde lejos. Y ahora estaba allí. Vivo. Gracias a ella. No debiste quedarte, se dijo en voz baja. No debiste. Pero ya era tarde. Un hombre se detuvo frente a ella. Alto, de cabello oscuro perfectamente peinado, traje impecable y una expresión que no dejaba leer nada. Sus zapatos brillaban tanto como el piso. ¿María del Carmen Reyes?, preguntó con voz firme. Ella levantó la mirada, sorprendida. Sí, soy yo. Mi nombre es Samuel Ortega. Soy el abogado del señor Barrenechea. El corazón de María del Carmen dio un salto. Yo solo llamé a la ambulancia, se apresuró a decir. No quiero problemas. Samuel la observó durante unos segundos que se le hicieron eternos. No había dureza en su mirada, pero tampoco amabilidad. Era la mirada de alguien acostumbrado a medir a las personas como piezas de ajedrez. No está en problemas, respondió finalmente. Al contrario. El señor Barrenechea desea hablar con usted cuando despierte. ¿Hablar, conmigo?, repitió ella, incrédula. Sí. Insistió en ello antes de perder el conocimiento nuevamente. Preguntó por la mujer que se quedó. María del Carmen sintió un nudo en la garganta. No sé por qué querría verme, dijo. Yo no soy nadie. Samuel ladeó la cabeza apenas. En este hospital, y en esta ciudad, nadie es nadie. Solo hay personas que aún no saben lo que valen. Antes de que pudiera responder, el abogado recibió una llamada. Se alejó unos pasos, habló en voz baja y regresó. Descanse, indicó. Cuando él esté consciente, la llamarán.
Samuel se alejó por el pasillo, pero antes de desaparecer, volvió la vista atrás y la observó una vez más, como si intentara memorizar su rostro. María del Carmen se quedó sola de nuevo. Cerró los ojos y apoyó la espalda contra la pared. Un recuerdo, que no había pedido, se abrió paso en su mente, una noche muy parecida a aquella, años atrás, cuando ella también había visto a un hombre caer al suelo, y nadie se había detenido a ayudar. Sacudió la cabeza, como si pudiera expulsar ese pensamiento. No era momento para el pasado. Horas después, el cielo comenzó a aclararse. El amanecer pintó de gris azulado los ventanales del hospital. Fue entonces cuando una enfermera se acercó. «Puede pasar», le dijo. «El señor Barrenechea está despierto». María del Carmen se puso de pie con dificultad. Las piernas le temblaban. Cada paso hacia la habitación era una batalla contra el miedo. Al entrar, lo vio. Alejandro Barrenechea estaba recostado en la cama, conectado a varios aparatos. Su rostro ya no estaba cubierto de sangre, pero las marcas del golpe seguían allí. Aún así, incluso débil, tenía una presencia difícil de ignorar. Sus ojos oscuros se clavaron en ella con intensidad. «Usted», murmuró él. «Usted se quedó». María del Carmen asintió, sin saber qué decir. «Pudo irse», continuó Alejandro. «Cualquiera se habría ido». «No me pareció correcto», respondió ella, con voz suave. «Estaba herido». Alejandro esbozó una sonrisa cansada. «En toda mi vida, señora», hizo una pausa para respirar, «muy pocas personas han hecho algo por mí sin esperar nada a cambio». El silencio llenó la habitación. «¿Sabe quién soy?», preguntó él de pronto. María del Carmen dudó. «Ahora sí», admitió. «Antes, no». Alejandro cerró los ojos un instante. Si lo hubiera sabido desde el principio, ¿habría hecho lo mismo? Ella lo miró fijamente. Sí. Alejandro volvió a abrir los ojos. Algo cambió en su expresión. Algo que no estaba acostumbrado a sentir. «Necesito agradecerle», dijo. «Y pagarle». «No», respondió ella con firmeza. «No quiero su dinero». Eso lo sorprendió más que cualquier otra cosa. «Entonces, ¿qué quiere?». María del Carmen bajó la mirada. «Nada. Solo, que se recupere». Alejandro soltó una risa baja que se transformó en tos. «Es la respuesta más peligrosa que me han dado en años», dijo. «Porque ahora no sé cómo devolverle lo que hizo». Desde la puerta, Samuel observaba en silencio. Aquella conversación no estaba siguiendo el camino que él había anticipado. Y eso le preocupaba. «Señor Barrenechea», intervino. «Los médicos dijeron que no debe cansarse». Alejandro levantó la mano. «Déjenos solos unos minutos más». Samuel dudó, pero obedeció. Cuando quedaron a solas, Alejandro miró a María del Carmen con seriedad. «Quiero que vuelva mañana», dijo. «Hay cosas que necesito entender. Sobre usted, y sobre mí». «No sé si debería», respondió ella. «Mi trabajo». «Su trabajo puede esperar», interrumpió. «Yo no». María del Carmen sintió un escalofrío. «Piénselo», añadió Alejandro. «Le debo la vida. Y yo siempre pago mis deudas». Al salir de la habitación, María del Carmen sintió que el aire le faltaba. No sabía si acababa de entrar en algo que cambiaría su vida, o si había cometido el peor error de su existencia. Desde lo alto de una escalera, Samuel la observaba marcharse. «Esto no me gusta nada», murmuró. «Nada en absoluto». Porque si había algo que Samuel Ortega sabía mejor que nadie, era esto. Cuando Alejandro Barrenechea fijaba su atención en alguien, ese alguien jamás volvía a tener una vida normal. Y María del Carmen aún no tenía idea de cuán profundo era el abismo que acababa de abrirse bajo sus pies. ¿Te está gustando esta historia hasta ahora? ¿Qué te impactó más de este capítulo? ¿La conversación entre María del Carmen y Alejandro o la preocupación silenciosa de Samuel? Si esta historia te está atrapando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. María del Carmen no durmió aquella noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Alejandro Barrenechea mirándola desde la cama del hospital, no con soberbia ni amenaza, sino con una mezcla inquietante de curiosidad y desconcierto. Eso era lo que más la perturbaba. No el poder del hombre, ni su fama, ni las historias oscuras que circulaban sobre él, sino la forma en que la había mirado, como si intentara reconocer algo que no sabía de dónde venía. Se levantó antes del amanecer. Preparó café en la pequeña cocina de su departamento, un espacio modesto en Iztapalapa, donde las paredes delgadas dejaban pasar los ruidos de los vecinos.
Mientras el agua hervía, observó sus manos. Manos ásperas, marcadas por años de trabajo duro. Manos que habían sostenido a hijos, trapeadores, bolsas de basura, y ahora, la vida de uno de los hombres más poderosos del país. No tiene sentido, murmuró para sí. Nada de esto lo tiene. Aún así, cuando el reloj marcó las 7, ya estaba vestida. No con su uniforme de trabajo, sino con la mejor ropa que tenía, una blusa sencilla y un saco viejo, cuidadosamente planchado. No sabía por qué hacía ese esfuerzo. Tal vez porque intuía que ese encuentro no sería como los demás. El hospital la recibió con el mismo frío elegante del día anterior. Mármol, vidrio, silencio contenido. Samuel Ortega la esperaba en la entrada, puntual como un reloj suizo. Gracias por venir, dijo, sin emoción aparente. El señor Barrenechea la está esperando. Dijo que quería hablar, respondió ella. Eso es todo. Samuel asintió, pero su mirada no era tranquilizadora. En su mundo, hablar nunca es solo hablar. Caminaron por los pasillos hasta una sala privada. Alejandro estaba sentado ahora, apoyado en almohadas, con un semblante más firme, aunque aún pálido. Al verla entrar, algo se iluminó brevemente en sus ojos. Sabía que volvería, dijo. Dije que lo pensaría, respondió María del Carmen Aca. No prometí nada. Alejandro sonrió apenas. Y aún así, aquí está. Samuel cerró la puerta tras ella, pero no se fue. Permaneció apoyado junto a la pared, observando. Quiero hacerle una pregunta, dijo Alejandro, sin rodeos. Y necesito que me responda con la verdad. María del Carmen lo miró con cautela. Depende de la pregunta. Alejandro respiró hondo. Cuando me encontró en la calle, ¿me reconoció? No, respondió ella sin dudar. Si lo hubiera hecho, quizá, se detuvo, quizá habría tenido miedo. Samuel frunció ligeramente el ceño. ¿Y ahora lo tiene? Preguntó Alejandro. María del Carmen sostuvo su mirada. Ahora sé quién es. Y aún así, no me arrepiento. Ese silencio que siguió fue espeso. Alejandro apartó la vista hacia la ventana. Durante años, comenzó, pensé que el miedo era respeto. Que la gente obedecía porque me admiraba. Pero cuando estuve ahí tirado, sangrando, nadie se detuvo. Nadie, excepto usted. Volvió a mirarla. Eso me persigue desde que desperté. Samuel intervino. Alejandro, los médicos dijeron que... Samuel, por favor, lo interrumpió. Esto es importante. El abogado suspiró, pero guardó silencio. Quiero saber quién es usted, María del Carmen, continuó Alejandro. No solo su nombre. Quiero entender por qué hizo lo que hizo. Ella bajó la mirada. Dudó. Durante años había aprendido a no hablar de su vida, a no exponerse. Pero algo en la voz de Alejandro, algo casi vulnerable, la desarmó. Porque sé lo que es estar sola, dijo finalmente. Porque sé lo que es caer, y que nadie te mire. Alejandro la observó con atención. ¿Qué quiere decir? María del Carmen respiró hondo. Hace muchos años, mi esposo tuvo un accidente. Trabajaba en una constructora. Cayó de un andamio. Estuvo horas en el suelo, porque nadie quiso meterse en problemas. Murió antes de llegar al hospital. Samuel se tensó. Alejandro cerró los ojos. Lo siento, murmuró. Yo también lo sentí cuando lo vi a usted en la calle, continuó ella. No podía dejar que pasara otra vez. El silencio que siguió fue diferente. Pesado. Cargado de culpa. ¿Cómo se llamaba su esposo? Preguntó Alejandro, casi en un susurro. Julián Reyes. El nombre provocó algo extraño. Alejandro abrió los ojos de golpe. Samuel también reaccionó, imperceptiblemente, pero María del Carmen lo notó. ¿Qué pasa? Preguntó ella. Alejandro tragó saliva. ¿Dónde ocurrió el accidente? En una obra al norte de la ciudad, hace más de 20 años. Samuel dio un paso adelante. Alejandro, ¿esto no es? Cállate, Samuel, ordenó, con voz baja pero firme. Alejandro miró a María del Carmen como si acabara de ver un fantasma. Esa obra, dijo lentamente, pertenecía a una de mis primeras empresas. María del Carmen sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No, susurró. Eso no puede ser. Yo no sabía nada de los detalles, se apresuró a decir Alejandro. Era joven. Firmaba papeles. Confiaba en otros. Mi esposo murió, dijo ella, con la voz quebrada. Y nadie respondió por eso. Samuel intervino, tenso.
Ese caso fue cerrado hace años. No hay registros. Basta. Alejandro golpeó la mesa con la mano. Si mi empresa estuvo involucrada, quiero saberlo. María del Carmen se puso de pie, temblando. ¿Sabe lo que significa esto para mí? Preguntó. ¿Sabe cuántas noches pasé preguntándome por qué nadie pagó por lo que pasó? Alejandro también intentó levantarse, pero el dolor lo obligó a sentarse de nuevo. No puedo cambiar el pasado, dijo. Pero necesito enfrentarlo. ¿Y cree que eso arregla algo? Replicó ella. ¿Qué ahora quiera entender? Samuel se acercó a María del Carmen. Escuche, esto se está saliendo de control. Lo mejor es que... No, lo interrumpió ella. Ya estoy dentro. Y no fui yo quien lo quiso. Miró a Alejandro una última vez. Usted dijo que siempre paga sus deudas. Veremos si es verdad. Y sin esperar respuesta, salió de la habitación. Samuel miró a Alejandro, furioso. Esto es peligroso, dijo. Ella conecta puntos que no deberían tocarse. Alejandro observó la puerta cerrada. Tal vez, respondió. Pero por primera vez en mi vida, quiero saber la verdad, aunque me destruya. Mientras tanto, María del Carmen caminaba por la calle sin rumbo, con lágrimas silenciosas cayendo por su rostro. El pasado que había enterrado con tanto esfuerzo acababa de abrirse como una herida fresca. Y lo peor era que sentía, en lo más profundo, que aquello solo era el comienzo. Porque cuando los secretos de los poderosos salen a la luz, nunca lo hacen sin arrastrar a los inocentes. ¿Te está gustando esta historia hasta ahora? ¿Qué te impactó más de este capítulo? ¿La conexión entre el pasado de María del Carmen y la empresa de Alejandro, o la tensión creciente entre Alejandro y Samuel? Si esta historia te está emocionando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. María del Carmen caminó durante horas sin sentir el cansancio en las piernas. La ciudad seguía viva a su alrededor, indiferente a la tormenta que se había desatado dentro de ella. Los autos pasaban, la gente hablaba por teléfono, los vendedores ambulantes gritaban ofertas, y, sin embargo, para ella todo sonaba lejano, distorsionado, como si estuviera bajo el agua. El nombre de Julián Reyes resonaba en su mente una y otra vez, ahora unido a otro apellido que jamás había querido pronunciar en voz alta, Barrenechea. No puede ser una coincidencia, susurró, deteniéndose frente a un semáforo. Durante años había aprendido a aceptar la injusticia como una condena silenciosa. Su esposo había muerto, el caso se había cerrado, y ella había seguido adelante porque no había tenido otra opción. Pero ahora, de pronto, el pasado no solo tenía rostro, sino poder. Y ese poder la estaba llamando de frente. Mientras tanto, en el hospital, Alejandro Barrenechea permanecía sentado en la penumbra de su habitación, con la mirada fija en el expediente que Samuel había dejado sobre la mesa. Hojas amarillentas, sellos oficiales, firmas que reconocía como propias, y un nombre que no podía sacar de su cabeza. Julián Reyes. Dijiste que no había registros, murmuró Alejandro, sin apartar la vista del papel. Samuel permanecía de pie, rígido. Dije que no había consecuencias legales, corrigió. La obra fue subcontratada. Hubo un acuerdo. Todo se manejó como se hacía en esa época. Alejandro levantó la mirada lentamente. ¿Murió alguien? Samuel guardó silencio unos segundos de más. Sí, admitió. Un trabajador. Cayó desde un andamio defectuoso. Alejandro cerró los ojos. ¿Y nadie pagó? Se pagó lo necesario para que el asunto no escalara, respondió Samuel. Fue una decisión empresarial. Ese fue el momento exacto en que Alejandro entendió algo que había evitado durante décadas. Su imperio no se había construido solo con inteligencia y ambición, sino también con silencios comprados y vidas olvidadas. Tráeme todo, ordenó. Quiero cada documento, cada nombre, cada responsable. Samuel dio un paso adelante. Alejandro, si reabres esto, no solo te expones tú. Expones a todo el grupo. A aliados. A personas que no van a quedarse de brazos cruzados. Entonces que no lo hagan, respondió él. Estoy cansado de vivir rodeado de fantasmas. Samuel lo observó con una mezcla de lealtad y preocupación. Esa mujer, María del Carmen, dijo. Ella es un riesgo. No, corrigió Alejandro. Ella es una consecuencia. Horas más tarde, María del Carmen regresó a su departamento. Al entrar, se dejó caer en la silla de la cocina. El silencio la envolvió de inmediato. Sobre la mesa aún estaba una fotografía antigua. Julián, joven,
sonriendo, con el casco de construcción bajo el brazo. ¿Qué hiciste, Julián?, susurró. ¿En qué mundo te metiste sin saberlo? El timbre sonó de repente. María del Carmen se sobresaltó. Nadie la visitaba a esa hora. Se acercó con cautela y miró por la mirilla. Un hombre joven, traje oscuro, expresión seria. Abrió apenas. ¿Sí? Señora Reyes, dijo él. Vengo de parte del señor Barrenechea. María del Carmen apretó los labios. Dígale que no quiero hablar con él. No vengo a hablar, respondió el hombre. Vengo a entregarle esto. Le extendió un sobre grueso. Ella dudó antes de tomarlo. ¿Qué es? Documentos. Y una invitación. ¿Invitación a qué? A conocer la verdad completa. Antes de que pudiera preguntar más, el hombre ya se marchaba. María del Carmen cerró la puerta con manos temblorosas. Abrió el sobre. Dentro había copias de contratos, informes técnicos, y una carta firmada por Alejandro Barrenechea. Usted merece saberlo todo. No como favor, sino como deuda. Mañana, a las 9. Hacienda San Miguel. El nombre de la hacienda le heló la sangre. Era uno de los lugares más exclusivos del Estado de México. Un sitio al que personas como ella no eran invitadas. Quiere comprar mi silencio, dijo en voz alta. Como hicieron antes. Pero algo en su interior le decía que esta vez era diferente. O tal vez solo quería creerlo. A la mañana siguiente, un automóvil negro la esperaba frente a su edificio. María del Carmen subió sin decir una palabra. El trayecto fue largo y silencioso. A medida que se alejaban de la ciudad, el paisaje cambiaba. Verde. Amplio. Intimidante. La hacienda San Miguel se alzaba imponente entre jardines perfectamente cuidados. Alejandro la esperaba en una silla de ruedas, aún en recuperación, pero con la misma presencia dominante de siempre. Gracias por venir, dijo. No vine por usted, respondió ella. Vine por mi esposo. Alejandro asintió. Lo sé. Entraron a una sala amplia, donde sobre la mesa había cajas llenas de documentos. Aquí está todo, explicó Alejandro. Contratos, informes, nombres. Nada está oculto. María del Carmen comenzó a revisar los papeles. Cada hoja era una puñalada. Fechas. Firmas. Omisiones deliberadas. Sabían que el andamio era inseguro, dijo, con la voz rota. ¿Lo sabían? Sí, respondió Alejandro. Y no hice nada. Ella levantó la mirada, llena de rabia. ¿Por qué ahora? Alejandro tardó en responder. Porque cuando estuve tirado en la calle, dijo, entendí que el poder no sirve de nada cuando nadie se detiene a mirarte como ser humano. Usted lo hizo. Y me obligó a mirarme a mí mismo. María del Carmen cerró los ojos, conteniendo el llanto. No quiero dinero, dijo. No quiero caridad. Lo sé, respondió Alejandro. Quiero justicia. Aunque eso signifique perderlo todo. Desde una ventana, Samuel observaba la escena, inquieto. Sabía que esa decisión no solo cambiaría la vida de Alejandro, sino que desataría fuerzas que no podrían controlar. Porque las deudas verdaderas no prescriben. Y cuando alguien decide pagarlas, siempre hay un precio. ¿Te está gustando esta historia hasta ahora? ¿Qué te impactó más de este capítulo? ¿La revelación completa sobre la muerte de Julián o la decisión de Alejandro de enfrentar las consecuencias? Si esta historia te está emocionando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. La hacienda San Miguel parecía demasiado silenciosa aquella mañana. No era un silencio pacífico, sino uno cargado de anticipación, como si incluso las paredes supieran que algo estaba a punto de romperse para siempre. María del Carmen permanecía sentada frente a la mesa larga de madera, rodeada de documentos que hablaban de muerte, negligencia y poder. Cada página confirmaba lo que su corazón había sospechado durante años. Julián no había muerto por accidente, había muerto por avaricia. Aquí, dijo ella, señalando un informe técnico. Aquí dice claramente que el andamio no cumplía con las normas mínimas de seguridad. Alejandro Barrenechea asintió lentamente. Ese informe nunca debió archivarse, respondió. Pero se archivó, porque yo lo permití. María del Carmen levantó la vista. No fue solo usted, dijo. Fue todo un sistema que decidió que la vida de un obrero valía menos que un contrato millonario. Alejandro apretó los labios. No intentó justificarse. Por primera vez en décadas, no estaba negociando, ni calculando, ni buscando la salida menos costosa. Tiene razón, admitió.
Y eso es lo que más me duele aceptar. Samuel Ortega entró en la sala con el rostro tenso, sosteniendo su teléfono celular. Alejandro, dijo en voz baja. Tenemos un problema. Siempre los tenemos, respondió él. Dime. Alguien filtró información. Hay periodistas investigando la obra de hace 20 años. Ya no es solo este caso, están conectando otros. María del Carmen sintió un escalofrío. ¿Otros? Preguntó. Samuel la miró un segundo antes de responder. Hubo más accidentes. Algunos fatales. Todos quedaron enterrados bajo acuerdos privados. El silencio cayó como una losa. Entonces no soy la única, susurró María del Carmen. No, respondió Alejandro. Pero usted fue la primera que me obligó a mirar de frente. Samuel respiró hondo. Alejandro, si esto sale a la luz, perderás contratos, aliados, protección política. Hay gente poderosa que no va a permitir que hables. Que lo intenten, respondió él, sin levantar la voz. He vivido demasiado tiempo protegido por el miedo. Samuel negó con la cabeza. No es solo tu miedo el que está en juego. Es el de ella también. Miró a María del Carmen. Desde el momento en que aceptó venir aquí, dejó de ser invisible. Ella sostuvo la mirada del abogado. Ya lo era desde antes, dijo. Solo que nadie quería verlo. Esa misma tarde, María del Carmen regresó a la ciudad con una sensación extraña. Por primera vez en años, no se sentía sola, pero sí expuesta. Cada persona que cruzaba en la calle le parecía una amenaza. Cada auto que reducía la velocidad la hacía girar la cabeza. Al llegar a su edificio, notó algo diferente. La puerta estaba entreabierta. El corazón le dio un vuelco. Entró con cautela. ¿Hola? Llamó. No hubo respuesta. El departamento estaba revuelto. Cajones abiertos. Papeles tirados. La fotografía de Julián había desaparecido. María del Carmen se llevó la mano a la boca para no gritar. En ese instante, su teléfono vibró. Un número desconocido. ¿Sí? Señora Reyes, dijo una voz masculina, fría. Le recomendamos que deje de hurgar en el pasado. ¿Quién es usted? Preguntó, temblando. Alguien que puede evitarle mucho dolor, si sabe cuándo detenerse. La llamada se cortó. María del Carmen se dejó caer en el sofá, con el cuerpo sacudido por el miedo. No tardó en marcar otro número. Samuel, dijo apenas atendieron. Entraron en mi casa. Minutos después, Samuel y dos hombres llegaron al departamento. Revisaron todo con rapidez. No se llevaron objetos de valor, observó uno. Buscaron algo específico. La foto de mi esposo, dijo ella. Se la llevaron. Samuel apretó la mandíbula. Esto ya empezó, murmuró. Y no va a detenerse solo. Esa noche, Alejandro recibió la noticia en la hacienda. Permaneció en silencio unos segundos, luego golpeó con fuerza el brazo de la silla de ruedas. Sabía que pasaría, dijo. Y aún así la expuse. Todavía puedes detener esto, insistió Samuel. Negociar. Callar. Protegerla. Alejandro levantó la mirada. No, respondió. Si retrocedo ahora, la destruirán igual. La única forma de protegerla es avanzar. Samuel lo miró, incrédulo. ¿Estás dispuesto a ir hasta el final? Sí, respondió Alejandro. Y quiero que ella esté presente cuando todo salga a la luz. Eso la pone en la mira, advirtió Samuel. Ya lo está, replicó Alejandro. La diferencia es que ahora no estará sola. Al día siguiente, María del Carmen fue citada en una oficina discreta del centro. Allí conoció a Lucía Herrera, una periodista de mirada intensa y voz firme. Llevo años siguiendo los rastros de Barrenechea, dijo Lucía. Pero siempre me faltaba una pieza humana. Usted es esa pieza. No quiero venganza, aclaró María del Carmen. Quiero verdad. Lucía asintió. La verdad siempre cobra un precio, respondió. Y no todos están dispuestos a pagarlo. Mientras hablaban, Alejandro daba su propia entrevista, no a la prensa, sino a sí mismo, grabando un testimonio que jamás pensó hacer. Mi nombre es Alejandro Barrenechea, decía frente a la cámara. Y durante años permití que se cometieran crímenes en nombre del progreso. Cada palabra era un disparo contra su propio imperio. Esa noche, Samuel recibió una última llamada. No pueden detenerlo, dijo la voz al otro lado. Pero pueden detenerla a ella. Samuel colgó y miró al horizonte. Esto ya no es solo justicia, murmuró. Es una guerra.
Y en medio de esa guerra, María del Carmen, una mujer que solo quiso ayudar a un desconocido bajo la lluvia, se había convertido en la amenaza más peligrosa para los poderosos. Porque la verdad, cuando decide salir a la luz, nunca lo hace sin arrasar con todo a su paso. ¿Te está gustando esta historia hasta ahora? ¿Qué te impactó más de este capítulo? ¿La amenaza directa contra María del Carmen o la decisión de Alejandro de no retroceder? Si esta historia te está emocionando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. La primera noche bajo protección fue la más larga de la vida de María del Carmen. El departamento ya no era suyo. 2 hombres vigilaban la puerta, otros 2 permanecían en un auto oscuro frente al edificio. Samuel había sido claro, no era una sugerencia, era una necesidad. Aún así, María del Carmen no pudo dormir. Cada crujido, cada ruido lejano, le erizaba la piel. Se levantó varias veces para comprobar que la ventana seguía cerrada, que la cerradura no había sido forzada de nuevo. La ausencia de la fotografía de Julián seguía doliendo más que cualquier amenaza. Hasta muerto lo usan para asustarme, susurró, con rabia contenida. A kilómetros de allí, en la hacienda San Miguel, Alejandro Barrenechea tampoco dormía. El testimonio que había grabado descansaba en una caja fuerte, junto a copias de documentos que podían hacer caer a medio país. Nunca había estado tan consciente de su propia fragilidad. Durante años pensé que el miedo me protegía, dijo en voz alta, mirando su reflejo en el vidrio. Ahora sé que solo me aislaba. Samuel entró en la habitación con gesto grave. Confirmado, dijo. Los periodistas publicarán la primera nota mañana. No será completa, pero abrirá la puerta. ¿Y María del Carmen? Preguntó Alejandro de inmediato. Protegida. Por ahora. Alejandro cerró los ojos. Por ahora no es suficiente. A la mañana siguiente, el país despertó con un titular que sacudió los cimientos del poder. Obra de Barrenechea bajo investigación por muertes ocultadas. El teléfono de Alejandro no dejó de sonar. Socios, políticos, viejos aliados. Algunos suplicaban explicaciones. Otros amenazaban sin rodeos. Samuel contestaba lo imprescindible. Alejandro, nada. El silencio es tu arma ahora, le recordó Samuel. Hablarás cuando sea el momento. Mientras tanto, María del Carmen fue llevada a un lugar que jamás imaginó pisar, una sala de redacción. Lucía Herrera la esperaba con una grabadora sobre la mesa. Antes de empezar, dijo la periodista, necesito que entiendas algo. Si hablas, no hay vuelta atrás. María del Carmen respiró hondo. Nunca la hubo desde que entraron en mi casa. Lucía encendió la grabadora. Dime quién era Julián Reyes. Y María del Carmen habló. Habló de un hombre trabajador, honesto, orgulloso de su oficio. Habló del día en que no volvió. Del cuerpo cubierto con una sábana gris. De las firmas que aparecieron demasiado rápido. Del dinero que nunca pidió. Nos trataron como si su vida fuera un error administrativo, dijo, con lágrimas silenciosas. Pero Julián tenía nombre. Tenía sueños. Tenía familia. Lucía no interrumpió. Sabía que ese testimonio valía más que cualquier documento. Esa misma tarde, Samuel recibió una llamada que temía. Señor Ortega, dijo la voz. El consejo quiere hablar. Samuel cerró los ojos. Dígales que Alejandro ya no negocia en la oscuridad. Entonces habrá consecuencias, advirtió la voz. Siempre las hubo, respondió Samuel antes de colgar. Las consecuencias no tardaron. Esa noche, uno de los hombres de seguridad fue interceptado al salir de turno. No lo golpearon. No lo amenazaron. Solo le entregaron un mensaje. Dile a Barrenechea que recuerde quién lo hizo rey. Cuando Samuel se lo mostró a Alejandro, este no se sorprendió. Creen que sigo jugando su juego, dijo. No entienden que ya no me importa perder. Te matarán, respondió Samuel. O algo peor. Tal vez, admitió Alejandro. Pero esta vez, no me iré solo. Mientras tanto, María del Carmen fue llevada a un lugar seguro fuera de la ciudad. Una casa discreta, rodeada de campo. Por primera vez en días, respiró aire limpio. Aquí no te encontrarán fácilmente, le dijo Samuel. Pero debes estar preparada. ¿Para qué? Preguntó ella. Samuel la miró fijamente. Para declarar. María del Carmen sintió que el estómago se le cerraba. ¿En un tribunal? Sí, respondió. Y no estarás sola. Esa noche, Alejandro llamó a María del Carmen. Era la primera vez que hablaban directamente desde la amenaza.
Están presionando fuerte, le dijo él. Si quieres detenerte, lo entenderé. María del Carmen apretó el teléfono. Durante años me obligaron a callar, respondió. No voy a hacerlo ahora. Alejandro guardó silencio unos segundos. Gracias, dijo finalmente. No por mí, sino por todos los que no tuvieron voz. Al colgar, Alejandro supo que ya no había retorno. El miedo estaba cambiando de bando. Por primera vez, no eran los poderosos quienes controlaban el silencio. Era una limpiadora, una periodista, y un hombre dispuesto a destruir su propio imperio para decir la verdad. Pero cuando el miedo cambia de bando, los golpes se vuelven más sucios. Y el próximo no tardaría en llegar. ¿Te está gustando esta historia hasta ahora? ¿Qué te impactó más de este capítulo? ¿El testimonio de María del Carmen o las amenazas directas contra Alejandro? Si esta historia te está atrapando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. El amanecer llegó gris y pesado, como si el cielo supiera que algo estaba a punto de quebrarse. María del Carmen observaba el paisaje desde la ventana de la casa segura. El campo se extendía tranquilo, engañosamente sereno. Pájaros cantando, árboles inmóviles, un viento suave que movía las cortinas. Todo parecía en calma, y sin embargo, ella sentía el miedo latiendo bajo la piel, constante, vigilante. Ese era el día. El día en que tendría que hablar frente a personas que nunca la habían visto como igual. El día en que su voz, durante tanto tiempo ignorada, iba a retumbar en un lugar diseñado para proteger a los poderosos. El coche está listo, anunció Samuel Ortega, entrando a la sala. Salimos en 10 minutos. María del Carmen asintió sin volverse. ¿Alejandro ya llegó? Preguntó. Va en camino. Los médicos no querían autorizarlo, pero insistió. Siempre insiste, murmuró ella. Samuel la observó unos segundos. Si en algún momento quieres detenerte, basta con decirlo. María del Carmen se giró por fin y lo miró con firmeza. Me detuve durante 20 años, respondió. Hoy no. El trayecto hacia el tribunal fue escoltado. 2 autos delante, uno detrás. Aún así, cada semáforo, cada esquina, parecía una amenaza. Cuando llegaron, el edificio ya estaba rodeado de periodistas. Cámaras, micrófonos, gritos. María del Carmen. Señora Reyes, mire aquí. ¿Es verdad que Barrenechea está implicado? Ella bajó del coche sin responder. La cabeza erguida. Los hombros firmes. Por primera vez, no se sintió pequeña. Dentro del tribunal, el ambiente era distinto. Frío. Formal. Hostil. Alejandro Barrenechea ya estaba allí, sentado en una silla especial, acompañado por médicos y abogados. Al verla entrar, levantó la mirada y asintió lentamente. No sonrió. No habló. Pero en ese gesto había un reconocimiento profundo. Gracias por estar aquí, le dijo en voz baja cuando pasó a su lado. Gracias por no esconderse, respondió ella. Samuel tomó posición detrás de ambos. Sabía que aquel momento definiría el resto de sus vidas. La audiencia comenzó. El juez, un hombre de rostro severo, repasó los cargos preliminares. Negligencia criminal. Encubrimiento. Obstrucción de la justicia. Cada palabra caía como un golpe seco en la sala. Llamamos a declarar a la señora María del Carmen Reyes, anunció el secretario. El corazón de María del Carmen empezó a latir con fuerza. Caminó hacia el estrado con pasos lentos, conscientes. Al jurar decir la verdad, su voz no tembló. Diga su nombre completo, ordenó el juez. María del Carmen Reyes. ¿Relación con el señor Julián Reyes? Esposo. Hizo una pausa. Era mi esposo. El abogado de la defensa se levantó de inmediato. Objeción. Apelamos a la carga emocional de la testigo. Denegada, respondió el juez. Continúe. María del Carmen respiró hondo. Mi esposo trabajaba en una obra perteneciente a una empresa vinculada al grupo Barrenechea. El día del accidente, el andamio estaba en malas condiciones. Eso lo sabían los supervisores. Hay informes que lo prueban. El abogado de la defensa sonrió con frialdad. ¿Está diciendo que el señor Barrenechea estuvo presente ese día? María del Carmen lo miró directamente. Estoy diciendo que su empresa decidió ignorar advertencias. Y que cuando mi esposo murió, decidieron comprar silencio en lugar de asumir responsabilidad. Un murmullo recorrió la sala. ¿Tiene pruebas? Insistió el abogado. Sí, respondió ella. Y ustedes también. Solo que durante años eligieron enterrarlas.
El juez pidió orden. María del Carmen continuó. Habló del cuerpo de Julián. Del funeral apresurado. De la visita de hombres trajeados con sobrecerrados. De la sensación de impotencia. Nos trataron como si la muerte de mi esposo fuera un trámite, dijo. Pero para mí fue el fin de una vida, y el inicio de una injusticia que me acompañó cada día. Cuando terminó, la sala estaba en silencio. Entonces ocurrió lo inesperado. Solicito declarar, dijo una voz grave. Alejandro Barrenechea. Samuel lo miró, alarmado. Alejandro, no. Es ahora, respondió él. El juez lo autorizó. Alejandro fue llevado al estrado. Su presencia impuso un silencio distinto. No era miedo. Era expectación. Durante años, comenzó, construye un imperio convencido de que los resultados justificaban los medios. Firmé documentos sin leer. Confié en personas que sabían esconder cadáveres bajo contratos. El abogado de la defensa se levantó. ¿Objeción? Mi cliente está haciendo. Cállese, ordenó Alejandro, mirando al juez. Asumo plena responsabilidad por lo que voy a decir. El juez asintió. Continúe. No estuve en esa obra, admitió Alejandro. Pero era mía. Y eso es suficiente. Permití que la muerte de Julián Reyes fuera tratada como un costo operativo. Eso me convierte en culpable. La sala estalló en murmullos. Samuel cerró los ojos. Sabía que ese discurso destruiría cualquier estrategia legal, pero también sabía que era inevitable. Estoy entregando todos los documentos, continuó Alejandro. Nombres, cuentas, acuerdos, incluidos los de personas que hoy se sientan en cargos públicos. Un juez auxiliar se inclinó para hablar con el magistrado principal. La tensión era palpable. Desde el fondo de la sala, Lucía Herrera observaba todo, grabando cada segundo. Sabía que aquello era histórico. El abogado de la defensa, pálido, se sentó. Alejandro terminó su declaración con una frase que resonó en todo el tribunal. Durante años hice que muchos tuvieran miedo de mí. Hoy, soy yo quien teme, pero no a la cárcel, sino a seguir viviendo sin haber dicho la verdad. Cuando Alejandro fue retirado del estrado, María del Carmen sintió que las piernas le fallaban. Samuel la sostuvo discretamente del brazo. Lo hiciste, susurró. Ambos lo hicieron. Pero afuera, el mundo ya reaccionaba. En cuestión de minutos, las redes explotaron. Titulares urgentes. Videos. Nombres filtrados. El país entero hablando de lo que antes era un secreto. Y como toda verdad poderosa, la respuesta no tardó. Esa misma noche, Samuel recibió un mensaje en su teléfono personal. Última advertencia. La próxima no será simbólica. Samuel levantó la mirada hacia María del Carmen, que observaba el atardecer desde la ventana del lugar seguro. No se han rendido, dijo. María del Carmen asintió. Nunca lo hacen. A partir de ahora, añadió Samuel, nada será como antes. Ella pensó en Julián. En la foto robada. En los años de silencio. Eso está bien, respondió. Porque antes, tampoco era justo. Lejos de allí, en una oficina lujosa, hombres que jamás aparecían en los periódicos observaban las noticias en silencio. Se nos fue de las manos, dijo uno. Todavía no, respondió otro. Siempre hay formas de callar una verdad, si se actúa a tiempo. La pantalla mostraba el rostro de María del Carmen. Y por primera vez, no la vieron como una mujer invisible. La vieron como una amenaza. ¿Te está gustando esta historia hasta ahora? ¿Qué te impactó más de este capítulo? ¿La declaración de María del Carmen o la confesión pública de Alejandro Barrenechea? Si esta historia te está emocionando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. El amanecer en Ciudad de México tenía un aire pesado, como si la ciudad misma contuviera la respiración. Las calles parecían normales, autos pasando, gente caminando apresurada, vendedores ambulantes pregonando sus mercancías. Pero María del Carmen lo sabía, la normalidad era una ilusión. Desde que había testificado y Alejandro había confesado públicamente, todo había cambiado. El silencio que protegía a los poderosos se había roto, y ahora, ellos estaban en la mira de aquellos que no se detenían ante nada. La casa segura donde se encontraba era austera, pero estaba equipada para resistir intrusiones. Samuel Ortega revisaba mapas, agendas y cámaras de seguridad mientras María del Carmen permanecía en la sala, observando la ciudad a través de la ventana. Samuel, dijo ella, con voz firme. No puedo quedarme esperando.
Tenemos que hacer algo más que escondernos. Samuel se acercó y apoyó una mano en su hombro. Lo sé, dijo. Pero cada movimiento que hagas ahora puede ser un riesgo de vida. No solo para ti, sino para Alejandro. Ya no tengo miedo de ellos, respondió María del Carmen. Solo quiero justicia para Julián. Samuel suspiró, reconociendo la determinación de la mujer. Sabía que no había vuelta atrás. Mientras tanto, Alejandro Barrenechea se encontraba en la hacienda San Miguel, revisando documentos y grabaciones que él mismo había hecho. Cada palabra de su confesión estaba destinada a convertirse en prueba, y cada prueba era un arma contra los hombres que durante años habían operado en las sombras. El país entero sabe ahora quién soy, murmuró Alejandro para sí mismo. Y quienes pensaron que podían manipularme, que podían silenciarme, pronto descubrirán que el miedo puede cambiar de dueño. Samuel entró con un informe urgente. Tenemos noticias, dijo. La familia Vargas quiere reunirse contigo. Quieren que dejes la investigación en manos de ellos, de lo contrario, tomarán medidas drásticas. Alejandro frunció el ceño. ¿Medidas drásticas?, preguntó. ¿Qué clase de medidas? No lo sé, respondió Samuel. Pero lo que sí sé es que buscan intimidarte, y que María del Carmen pierda valor. María del Carmen, que había escuchado parte de la conversación, cruzó los brazos. Que lo intenten, dijo. No retrocederé. Samuel la miró, preocupado. Esto se está poniendo demasiado peligroso, dijo. Pero si está segura. Lo estoy, afirmó ella. Esa tarde, Alejandro y María del Carmen se reunieron en un lugar neutral, un café apartado, con vigilancia discreta, lejos de la ciudad y de miradas indiscretas. El encuentro era estratégico, debían planear su próximo movimiento, anticipar a quienes querían silenciarlos y proteger a quienes podían convertirse en víctimas colaterales. Tenemos que actuar rápido, dijo Alejandro. Si no, nos superarán. María del Carmen asintió. Primero necesitamos exponer los nombres de todos los involucrados. Y luego, asegurarnos de que paguen, dijo. No solo dinero, sino responsabilidad real. Alejandro la observó, impresionado. Nunca pensé que encontraría a alguien con tanto valor, dijo. Ni siquiera yo fui tan valiente cuando descubrí la verdad. Usted estaba solo, respondió ella. Yo no. La conversación se interrumpió cuando un mensajero entró con un sobre grande. María del Carmen lo abrió con cuidado. Dentro había fotografías, su departamento revuelto, puertas forzadas, la foto de Julián Reyes en el suelo, rota. Un mensaje acompañaba las imágenes. Sabemos dónde estás. No sigas avanzando. El corazón de María del Carmen latió con fuerza, pero no retrocedió. Eso es todo lo que tienen, dijo. Y aún así, no me intimidan. Alejandro asintió, aunque su rostro mostraba preocupación. El riesgo es real, dijo. Pero no podemos parar ahora. Todo lo que hemos logrado, cada testimonio, cada prueba, será inútil si nos rendimos por miedo. Esa noche, mientras María del Carmen revisaba documentos y reportes antiguos, recibió un mensaje cifrado. Al abrirlo, vio un nombre, Vargas, acompañado de una advertencia críptica: el pasado tiene ojos. No confíes en nadie. Ella frunció el ceño. Sabía que los Vargas eran poderosos, pero no esperaba que intervinieran tan rápido. Samuel, al verla, se inclinó sobre la mesa. Ellos tienen recursos, dijo. Contactos, dinero, influencia. Si deciden actuar, no será fácil. Entonces no hay otra opción, dijo María del Carmen. Hay que adelantarnos. Hay que atacar con la verdad antes de que ellos lo hagan. Mientras tanto, Alejandro comenzó a coordinar a sus antiguos contactos internos. Cada persona que había operado para él o con él, podía convertirse en un aliado o en un enemigo. El riesgo era inmenso, pero necesario. No podemos esperar que todo se mantenga limpio, dijo Alejandro. Algunos tendrán miedo de perderlo todo. Otros, de perder la vida. María del Carmen entendió entonces que su lucha no solo era contra los Vargas o el miedo que rodeaba a Alejandro, sino también contra la traición y la corrupción que se escondía en cada rincón. A los pocos días, la primera señal de respuesta llegó. Un correo electrónico anónimo detallaba la intención de sabotear las investigaciones, falsificar documentos y difamar tanto a María del Carmen como a Alejandro. La advertencia era clara: si seguimos, morirán. María del Carmen, sin embargo, no retrocedió. Lo que temen es la verdad, dijo.
Y la verdad no tiene dueño. Alejandro la miró con admiración. Usted no entiende lo peligrosa que es, dijo. No para ellos, sino para cualquiera que haya ocultado la verdad. El siguiente paso fue reunir todas las pruebas, videos y testimonios. Lucía Herrera, la periodista, se convirtió en un enlace clave, verificaba cada dato, organizaba la información y la preparaba para la publicación segura. María del Carmen se dio cuenta de que, por primera vez, tenía un equipo que no solo la protegía, sino que creía en ella y en la justicia. Pero el riesgo se incrementaba. Esa misma noche, Samuel recibió otra advertencia. Un vehículo sospechoso estaba siguiendo la ruta de María del Carmen hacia la casa segura. Alejandro decidió intervenir directamente. No podemos permitir que la intimiden, dijo. La llevaré yo mismo. María del Carmen dudó, pero luego asintió. Sabía que la decisión era más que simbólica. Alejandro estaba poniendo su seguridad por delante, arriesgándose junto a ella. El viaje fue tenso. Cada esquina, cada calle, cada sombra parecía esconder ojos que vigilaban. Pero, por primera vez, María del Carmen no sintió miedo. Sintió determinación. Y una certeza, que lo que comenzaba como una lucha por justicia se había convertido en una guerra silenciosa, donde la verdad era la única arma y la valentía, la única protección. Al llegar al destino, un lugar seguro en la periferia de la ciudad, Alejandro detuvo el auto. Hemos llegado, dijo. Aquí podemos planear nuestro siguiente movimiento sin ser observados. María del Carmen miró alrededor. Todo era tranquilo, pero la tensión seguía flotando en el aire. Sabía que cada segundo contaba. Ahora, dijo, debemos pensar en los Vargas. Ellos atacarán primero, pero nosotros debemos anticiparnos. Debemos exponer todo antes de que ellos actúen. Alejandro asintió. Entonces que comience la ofensiva, dijo. No solo por Julián, sino por todos los que no tuvieron voz. Esa noche, mientras la ciudad dormía ajena a la batalla que se libraba en las sombras, María del Carmen y Alejandro trazaban un plan que cambiaría para siempre la vida de los poderosos y los débiles. Sabían que, una vez lanzada la verdad, no habría retorno. No habría marcha atrás. Solo habría consecuencias, y, quizás, justicia. Porque cuando los poderosos temen, cuando la mentira se tambalea, la valentía de uno puede hacer que todo cambie. ¿Te está gustando esta historia hasta ahora? ¿Qué te impactó más de este capítulo? ¿Las amenazas directas de los Vargas o la decisión de María del Carmen y Alejandro de anticiparse con la verdad? Si esta historia te está atrapando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. El cielo de Ciudad de México amaneció gris y pesado, y pronto la lluvia comenzó a caer con fuerza, golpeando los techos y las calles con un sonido que parecía presagiar lo que estaba por suceder. Para María del Carmen, cada gota que caía sobre la ventana de la casa segura era un recordatorio de que no había vuelta atrás. El mundo que conocía había cambiado y, con él, la vida de todos los involucrados. Desde la noche anterior, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Alejandro Barrenechea revisaba incansablemente los documentos y las pruebas reunidas hasta ese momento, mientras Samuel Ortega coordinaba los movimientos del equipo de protección y verificaba que ninguna filtración fuera posible. Pero algo se sentía diferente, un instinto, un presentimiento, le decía a Samuel que algo muy peligroso estaba a punto de ocurrir. María, dijo Samuel, acercándose a la ventana, hoy no es un día común. Ellos saben que vamos a actuar, y harán todo para detenernos. Ella se cruzó de brazos, con la mirada fija en el horizonte. Déjalos intentarlo, dijo con firmeza. Hoy, la verdad no se detiene. Alejandro suspiró, apoyándose sobre la mesa llena de documentos. Lo que vamos a hacer hoy cambiará todo, dijo. Pero también sé que no todos sobrevivirán a las consecuencias. Samuel frunció el ceño. ¿A qué te refieres? A los Vargas y sus aliados, respondió Alejandro. Han perdido la paciencia y no medirán consecuencias. Algunos querrán silenciarme, otros intentarán detenerte a ti. Y puede que haya traiciones donde menos las esperamos. María del Carmen asintió lentamente. Por primera vez comprendió que la guerra que habían comenzado no era solo legal ni mediática, era una guerra de poder, dinero y venganza. A media mañana, mientras los autos del equipo de protección transportaban a Alejandro y a María hacia un lugar neutral donde se haría la publicación de todas las pruebas, Samuel recibió un mensaje urgente: alguien de dentro ha sido comprado. No confíen en nadie. El coche avanzaba por calles vacías y mojadas, y cada reflejo en los charcos parecía un ojo vigilante.
María del Carmen apretó el cinturón, sintiendo que cada segundo podía ser decisivo. Samuel, dijo con voz baja. ¿Alguien nos traicionará? Él no respondió de inmediato. Miró a Alejandro, quien permanecía en silencio, con la mirada fija en la calle. Lo sabremos muy pronto, dijo. Pero debemos asumirlo. El lugar elegido para la reunión estaba en un antiguo almacén abandonado, a las afueras de la ciudad. La infraestructura era precaria, pero segura para un encuentro rápido y discreto. Al llegar, el equipo técnico comenzó a preparar los equipos para la grabación y difusión de las pruebas que tenían contra los Vargas y otros implicados. Mientras tanto, dentro del almacén, Alejandro y María del Carmen revisaban los documentos finales. Cada nombre, cada contrato, cada firma, dijo Alejandro. Esto es todo lo que necesitamos para acabar con ellos. María del Carmen asintió. No habrá escapatoria, dijo. Hoy no. Pero no todo estaba bajo control. Samuel, revisando las cámaras externas del lugar, notó un coche que permanecía estacionado a varias cuadras, con un motor encendido. Algo no cuadraba. Alejandro, susurró. Tenemos compañía. Y no es de confianza. Lo sabía, respondió Alejandro. No importa. Si quieren interferir, deberán hacerlo cara a cara. De repente, el sonido de pasos rápidos dentro del almacén hizo que todos se tensaran. Dos hombres encapuchados aparecieron en la entrada. El primer impulso fue disparar la alarma y proteger a los presentes, pero antes de que alguien reaccionara, un rostro conocido apareció entre ellos. Era uno de los supuestos aliados de Alejandro, alguien que había trabajado a su lado durante años. ¿Qué haces aquí?, gritó Alejandro, con furia contenida. No tienes elección, respondió el hombre, con una voz fría. Nos pagaron para detener esto, y la única manera de sobrevivir es obedecer. María del Carmen dio un paso adelante, su corazón latiendo con fuerza. ¿Nos estás traicionando?, preguntó, con incredulidad. El hombre no respondió. Simplemente levantó un maletín y lo dejó caer en el suelo. Al abrirlo, descubrieron sobres con billetes, documentos falsificados y una lista de personas que debían ser desacreditadas, incluyendo a María del Carmen y a Lucía Herrera. Quieren destruirnos antes de que podamos actuar, dijo Samuel, con voz grave. Entonces debemos movernos, dijo Alejandro. Ahora. En medio de la lluvia que golpeaba el techo metálico del almacén, comenzaron a organizar la difusión de las pruebas. Lucía Herrera preparaba el material, verificando que cada documento, cada foto, cada testimonio estuviera listo para ser publicado de manera segura. María del Carmen observaba cada paso, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Sabía que estaban a punto de enfrentarse no solo a los Vargas, sino a todo un sistema dispuesto a proteger a los suyos. De repente, se escuchó un disparo. El eco resonó por todo el almacén. Todos se agacharon instintivamente. Samuel revisó las cámaras y notó que el coche sospechoso se había movido, acercándose peligrosamente al edificio. Uno de los hombres de seguridad fue herido en el brazo, pero logró arrastrarse hasta una posición segura. No podemos quedarnos aquí, gritó Alejandro. María del Carmen asintió. Con rapidez, todos se movilizaron hacia la salida trasera. La lluvia les golpeaba la cara, mezclando el agua con el barro que se levantaba bajo sus pies. Cada instante podía ser mortal. Cada paso era una decisión entre la vida y la muerte. Una vez fuera, Alejandro tomó una decisión audaz. Dividámonos, dijo. Es la única manera de despistarlos. Samuel, tú llevas a María. Yo me encargaré de atraerlos hacia mí. María del Carmen protestó al principio, pero Alejandro la miró con firmeza. Confía en mí, dijo. He enfrentado cosas peores. Esto podemos manejarlo. Samuel asintió, tomando a María del Carmen del brazo mientras corrían hacia un vehículo seguro estacionado en una calle lateral. La lluvia era intensa, dificultando la visibilidad, pero cada segundo los acercaba más a un lugar donde podrían reagruparse. Mientras tanto, Alejandro enfrentaba a los hombres enviados por los Vargas. No estaba solo, su entrenamiento y conocimiento del terreno le daban ventaja. Sabía cómo moverse, cómo predecir sus acciones. Cada maniobra estaba calculada para ganar tiempo, para que María y Samuel pudieran escapar. Finalmente, tras minutos que parecieron eternos, Samuel y María lograron llegar al vehículo. Alejandro apareció detrás de ellos, empapado, herido, pero aún vivo. No hubo palabras. Solo un gesto, un asentimiento que decía todo. No hemos terminado,
dijo Alejandro, respirando con dificultad. Pero hoy sobrevivimos. Hoy demostramos que la verdad no puede ser silenciada tan fácilmente. María del Carmen asintió, comprendiendo que esta victoria era solo el inicio. La batalla aún no había terminado. Los Vargas y sus aliados seguirían moviendo piezas, atacando desde las sombras. Pero ahora, ellos ya no temían. Ahora, ellos estaban listos para luchar. La lluvia continuaba cayendo, mezclándose con la adrenalina, el miedo y la determinación. Cada gota parecía un recordatorio de que, aunque el peligro era real, la verdad estaba más viva que nunca. Y mientras Alejandro, Samuel y María del Carmen se reagruparon para planear su siguiente movimiento, comprendieron algo fundamental: en la guerra por la justicia, la valentía y la lealtad eran armas más poderosas que cualquier amenaza o traición. ¿Te está gustando esta historia hasta ahora? ¿Qué te impactó más de este capítulo? ¿La traición de uno de los aliados de Alejandro o la valentía de María del Carmen y Samuel bajo ataque? Si esta historia te está atrapando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. La ciudad despertaba bajo un cielo plomizo, amenazante, como si presagiara que aquel día cambiaría todo. María del Carmen permanecía sentada frente a la ventana del lugar seguro, con el rostro iluminado por los primeros rayos de luz. Había recorrido un camino largo y peligroso, y ahora todo estaba a punto de concluir. La verdad que había comenzado como un acto de valentía bajo la lluvia estaba por romperse por completo, dejando a todos expuestos: los poderosos, los traidores, los inocentes y los culpables. Samuel Ortega revisaba por última vez la logística. Cada ruta, cada contacto, cada cámara estaba monitoreada. Sabía que el peligro no había terminado, pero también sabía que había llegado el momento de actuar. Alejandro Barrenechea, sentado a su lado, no hablaba. Observaba el amanecer, la ciudad que había construido y destruido en silencio, y reflexionaba sobre todo lo que había hecho. Durante décadas, el miedo había sido su arma más poderosa. Hoy, el miedo lo había alcanzado a él, y estaba dispuesto a enfrentarlo. María, dijo Samuel, hoy es el día. Cada movimiento que hagamos debe ser preciso. Ella asintió. Su corazón latía con fuerza, pero había calma en su mirada. Por primera vez, no se sentía pequeña, ni vulnerable. Era parte de algo más grande que ella misma. Era la voz de quienes no tenían voz, y nada ni nadie podía detenerla ahora. A media mañana, se trasladaron hacia el edificio donde se realizaría la conferencia pública para exponer toda la información. El trayecto fue tenso: autos sospechosos, miradas que seguían cada movimiento, mensajes crípticos en teléfonos móviles. Pero cada señal de peligro solo fortalecía la determinación de María del Carmen y Alejandro. Sabían que no había marcha atrás. Cuando llegaron, la plaza frente al edificio estaba llena de periodistas, cámaras y ciudadanos curiosos. La tensión era palpable. Cada rostro reflejaba expectación, pero también miedo, miedo a lo que estaba por revelarse. María del Carmen respiró hondo, recordando a Julián, su esposo. Cada sacrificio, cada amenaza, cada paso arriesgado hasta ese momento tenía un propósito. La justicia estaba a punto de hablar. Dentro del auditorio, Alejandro y María del Carmen se preparaban para salir al escenario. Lucía Herrera revisaba los últimos detalles técnicos, asegurándose de que todas las pruebas estuvieran listas: documentos, fotografías, videos, testimonios. Nada podía fallar. Samuel daba instrucciones finales a los equipos de seguridad, mientras su teléfono vibraba con mensajes de último minuto: amenazas, advertencias, advertencias sobre intentos de sabotaje. Nada cambiaría la decisión de los protagonistas. El momento llegó. Alejandro tomó la mano de María del Carmen y caminaron juntos hacia el escenario. La mirada de él era intensa, llena de determinación y vulnerabilidad. La de ella, firme y valiente, irradiaba fuerza y justicia. Frente a ellos, una multitud expectante y cámaras que no paraban de grabar. La atmósfera estaba cargada de electricidad. Hoy, comenzó Alejandro, con voz firme, todo lo que ha permanecido oculto durante décadas será revelado. Yo, Alejandro Barrenechea, acepto la plena responsabilidad por los actos de mi empresa, por las decisiones que permitieron la muerte de personas inocentes, y por el silencio que durante años protegió la injusticia. Un murmullo recorrió la sala. La gente no podía creer lo que escuchaba. Alejandro continuó, detallando nombres, fechas, contratos y pagos ilícitos. Cada palabra era un golpe directo al corazón de quienes habían creído que podían silenciarlo todo. Pero no solo habló de documentos,
habló de vidas, de hombres y mujeres que habían sufrido, de familias destruidas por su avaricia y sus decisiones. María del Carmen lo observaba, con la mirada fija en el público, sabiendo que cada palabra contaba, que cada confesión era una victoria sobre el miedo. Yo no puedo devolver lo que se ha perdido, dijo Alejandro, con la voz quebrada. Pero puedo asegurarme de que nunca más se repita. Que nadie más viva con miedo mientras otros se enriquecen a costa de la vida de los demás. Por eso, estoy entregando todas las pruebas a las autoridades, a los periodistas y al público. La verdad no tiene miedo, y hoy es el momento de liberarla. María del Carmen respiró hondo y tomó el micrófono. Mi nombre es María del Carmen Reyes, dijo. Hace 20 años, mi esposo Julián murió porque el sistema eligió proteger intereses antes que vidas. Hoy, estoy aquí no solo por él, sino por todos los que fueron silenciados, ignorados o comprados. Esta es la verdad, y la verdad no puede ser callada. La multitud estaba en silencio. Algunos lloraban, otros no podían apartar la mirada de la pantalla gigante que proyectaba documentos y fotografías. La lluvia que había acompañado cada paso de María del Carmen parecía haberse trasladado simbólicamente al auditorio. Lágrimas de justicia, lágrimas de liberación. De repente, Samuel recibió un mensaje urgente. Un grupo armado estaba intentando acceder al lugar. Su primera reacción fue la alarma, pero Alejandro levantó la mano, indicando que mantuvieran la calma. Si entran con violencia, solo demostrarán lo que todos ya saben, dijo Alejandro. La verdad es nuestra defensa más poderosa. Los hombres armados se detuvieron al notar la multitud y las cámaras. El efecto fue inmediato. Su poder e intimidación quedaron expuestos ante miles de testigos y frente al mundo digital, donde cada movimiento era transmitido en tiempo real. Lo que había sido un intento de silenciar la verdad se convirtió en evidencia de su desesperación y corrupción. María del Carmen continuó hablando, compartiendo historias de obrero tras obrero, de familias destruidas, de secretos que durante años habían permanecido bajo llave. Su voz era firme, clara, y cada palabra encontraba eco en el corazón de quienes escuchaban. Alejandro, a su lado, asentía, reconociendo que el miedo que él había usado como arma ahora estaba siendo derribado por la valentía de otros. Horas después, la conferencia terminó. La prensa y la ciudadanía conocían la magnitud de la corrupción y los crímenes. Los Vargas y los aliados de Alejandro estaban expuestos, sin poder ocultarse. La justicia estaba en marcha. Pero la verdadera victoria no era solo legal, era moral. La verdad había sido liberada, y quienes intentaron silenciarla habían sido derrotados por el coraje de una mujer que decidió ayudar a un desconocido bajo la lluvia. Esa noche, María del Carmen regresó a la casa segura. Alejandro la acompañaba, exhausto pero satisfecho. Samuel observaba todo desde el exterior, asegurándose de que no quedara ninguna amenaza inmediata. El silencio era diferente, no había miedo, solo un respeto profundo por quienes habían sobrevivido y por la verdad que ahora brillaba con luz propia. Lo logramos, dijo María del Carmen. La verdad salió. No solo eso, respondió Alejandro. Hoy aprendí que el poder más fuerte no es el dinero ni el miedo, sino la valentía. La valentía de enfrentar la injusticia, aunque todo esté en tu contra. María del Carmen sonrió, cansada pero feliz. Sabía que la lucha no había terminado por completo, que habría desafíos y consecuencias, pero también sabía que habían sembrado algo que nunca podría ser borrado: la justicia, la verdad y la esperanza. En el exterior, la lluvia seguía cayendo, como un símbolo de purificación y renacimiento. La ciudad respiraba un aire distinto, como si hubiera sido testigo de un cambio que nadie podría revertir. Y en medio de esa transformación, Alejandro Barrenechea, María del Carmen Reyes y Samuel Ortega comprendieron algo fundamental: cuando la verdad se enfrenta al miedo, siempre prevalece. Siempre. Porque la valentía, la justicia y la verdad son eternas. Y hoy, bajo la lluvia de Ciudad de México, habían demostrado que nadie, ni siquiera los más poderosos, puede silenciar lo que es justo y verdadero. ¿Te emocionó esta historia hasta el final? ¿Sentiste cómo el miedo, la traición y la valentía se entrelazaron en cada momento, y como una sola persona, con corazón y determinación, puede cambiar el destino de muchos? ¿Qué te impactó más de este capítulo? ¿La valentía de María del Carmen enfrentando a los poderosos y arriesgando todo por justicia, o la caída de los secretos, manipulaciones y poder absoluto de Alejandro Barrenechea, que hasta ahora parecía intocable? Hoy has sido testigo de cómo la verdad, aunque tardía, puede liberarnos de años de miedo e injusticia. Cada lágrima, cada decisión difícil,
cada riesgo asumido tuvo un propósito. Y recuerda, la justicia no siempre llega en silencio, pero cuando llega, es imposible ignorarla. Si esta historia te conmovió, deja tu like, suscríbete al canal y comparte este video. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y cuál fue la parte que más te hizo reflexionar o sentir. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta saga. Gracias por vivir junto a María del Carmen, Alejandro y Samuel la tensión, el miedo y finalmente la victoria de la verdad. Nunca olvides que la verdad siempre encuentra su camino, aunque quienes temen el cambio lo nieguen. Hoy la historia terminó, pero su mensaje permanece. El valor, la justicia y la honestidad pueden superar incluso los muros más altos de poder y corrupción.